Dice así, hoy es el nacimiento del Baal Shem Tov en el año 5458, 1698. El Baal Shem Tov es el fundador del movimiento jasídico. En este día su santo maestro se le apareció en el año 1724. El maestro se llamaba Ahía Shiloni. Cuando él tenía 26 años, él pasó a ser miembro de lo que se llama los tzadikim nistarim, los justos ocultos, que no se muestran como tzadikim, pero que realmente lo son. Y así tuvo 10 años, ese mismo día, 18 de Elul, ¿qué tal, José? Ese mismo día, 18 de Elul, el Baal Shem Tov se reveló, y eso fue en el año 1734, se reveló como tzadik, como líder y empezó bueno, a difundir las enseñanzas del hasidismo. Cuando el Baal Shem Tov tenía 47 años, en el año 1745, es el nacimiento del Alter Rebbe. El Alter Rebbe fue alumno del Baal Shem Tov. Él fue el Rebbe del Baal Shem Tov fue el Maggid de Mezrich. Cuando el Alter Rebbe estaba por nacer, digamos, el Baal Shem Tov mismo contó que está viniendo una Neshama Hadashah, un alma nueva al mundo. Hoy en día, especialmente en estas últimas generaciones, la mayoría de las almas son, digamos, reencarnadas, recicladas, se puede decir. Pero la Neshama del Alter Rebbe era un alma totalmente nueva. Esto contó el Baal Shem Tov. Y por eso el júbilo que tenía cuando él nació era muy grande. Cuando el Alter Rebbe tuvo 3 años, vieron que está la costumbre que hasta los 3 años no se le corta el cabello a los niños, a los varones. Cuando el Alter Rebbe tuvo 3 años y el padre, Rabbi Boruch, lo llevó a lo del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov le cortó el pelo. Pero el Alter Rebbe no lo vio al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov le cortó de atrás. Y según la tradición hasídica, esto era porque digamos, Alter Rebbe le pertenecía ya a la segunda generación, al alumno del Baal Shem Tov, al Magi de Mezrich. Por eso el Baal Shem Tov no quiso tener una influencia, digamos, profunda con él, digamos, físicamente hablando. El Baal Shem Tov falleció en el año 1760. Tenía 62 años. El Baal Shem Tov falleció para Shavuot. En el año 1010, o sea, en el año 1892, o sea, 132 años después del fallecimiento del Baal Shem Tov, el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, contó lo que él escuchó en el Gan Eden, y yo enseguida les voy a aclarar un poquito más esto, lo que escuchó del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov hacía 132 años que había fallecido. Y dice así, luego del Kabbalat Shabbat, el Baal Shem Tov dijo lo que dice la Parshá de la semana, que enseguida vamos a ampliar de qué se trata. La Parshá de las semanas habla sobre traer los bikurim. Los bikurim eran las primicias de las 7 especies de cereales y frutos que la tierra de Israel fue alabada, que se las llevaba al Bet HaMikdash, al templo. Y ahí el Baal Shem Tov explicó así. El versículo dice, y será cuando lleguéis a la tierra, Eretz, tierra se dice Eretz, todos sabemos, que Dios tu Señor da a ti como herencia, la heredarás y morarás en ella. Y el Baal Shem Tov explicó, Eretz es una expresión de meruzá. Meruzá quiere decir correr.
Y también viene de la palabra razón, deseo, voluntad. ¿Qué tal, Eduardo de Avellaneda? Como lo declara el Midrash. Entonces el Baal Shem Tov dijo, cuando llegues al nivel de razón, que es un don de lo alto y un legado de cada judío, la persona puede estudiar un tema y puede profundizarlo, sea cual fuere. Pero razón, la voluntad para hacer algo, no es algo que uno pueda estudiar. Lo voy a estudiar a ver cómo tengo deseo de hacer algo. No existe eso. Eso es algo que viene de arriba, que viene de Hashem. Y un legado a cada Yehudí. Entonces dice, tu abodá será, morarás en ella, internalizarás todo lo que has logrado, trayéndola abajo en una manera estable. Y tomarás y pondrás en un cesto. O sea, ¿qué se hacía con las frutas? Se ponía en un cesto, en una canastita. Encaminarás ¿qué significa esto? Acá está dando la explicación cabalística de todo esto. Encaminarás las luces espirituales en recipientes apropiados e irás al lugar que Hashem tu Señor habrá de elegir. El judío debe saber que cuando se traslada de un lado al otro, y puede ir, por ejemplo, no sé, se me ocurre de Quilmes a Buenos Aires. A veces puede pasar, o de cualquier otro lado a otro lado. El judío debe saber que cuando se traslada de un lado a otro no va por sí mismo, sino que es llevado desde lo alto. Y el objetivo es, ¿para qué va de un lado para el otro? Para hacer morar su nombre allí, para difundir divinidad en el lugar en que se halla. Una vez piensa que va de un lado a otro para trabajar, o de vacaciones, o para visitar a alguien, o qué sé yo, para hacer un deporte, lo que sea. Está todo muy bien. Pero la realidad es que uno va a ese lugar porque tiene que difundir divinidad en ese lugar. Esto fue lo primero que escuchó el Rebbe Rashab del Baal Shem Tov. Eso fue después del Kabbalat Shabbat. Luego de Al-Darbit, de la segunda parte de la Tefilá, el Baal Shem Tov repitió la enseñanza y agregó, y será cuando lleguéis que tú puedas llegar al nivel de deseo, se logra mediante irás al lugar para hacer morar su nombre allí, dedicarte con sacrificio a difundir divinidad. Y uno dice, bueno, difundir divinidad, esto es por ahí para los sabios, los rabinos, los maestros, los entendedores. Pero ¿cómo una persona común como nosotros puede difundir divinidad? Entonces explico, ¿con qué se difunde divinidad? Con una brajá o un versículo de Teilim. Uno está en el negocio, que cree que está ahí en el negocio para hacer plata, para su parnasá. Y está bien eso, no está mal. Hazbe Shalom. Pero uno tiene que saber si ahí donde está va a comer una masita, una fruta, la masita que sea kosher, por supuesto, una fruta, una banana. Y antes de comer la banana, dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Boré pri Adamá, está trayendo divinidad al lugar que le tocó ir. Y lo mismo si agarra un libro de Teilim y dice algunos capítulos de Teilim, etcétera, etcétera. El Rebbe, en un Fabrengen en el año 1953, un Fabrengen como es de este Shabbat, de esta Parshá, el Rebbe habló sobre este tema y contó que 8 años después que había fallecido el Rebbe Maharaj, o sea, el abuelo del Rebbe anterior, el padre, que era el nuevo Rebbe, el padre del Rebbe anterior, el Rebbe Rashab, digamos que lo vio, tuvo una visión y lo vio el padre ese Shabbat, ese viernes a la noche, y el padre le dijo, vení, vamos a escuchar a ver lo que dice el Baal Shem Tov en las esferas celestiales, en el Gan Eden. Y ese día el Rebbe Rashab con el Rebbe Maharaj escucharon 7 Torot, 7 comentarios diferentes sobre la Parshá de la semana o sobre el tema.
Y esto es este que dijimos recién es uno de ellos, ¿no? O sea, es muy fuerte esto que acabo de decir, porque el Baal Shem Tov ya hacía más de 130 años que había fallecido, y el Rebbe Maharaj ya hacía más de 8 años que había fallecido, y el Rebbe Rashab contó lo que él había visto y escuchado, o por lo menos escuchado. Y eso es algo muy fuerte para todos nosotros, pero que nos muestra cuál es nuestra misión. Nuestra misión es traer la divinidad al mundo. ¿Y cómo traemos la divinidad al mundo? Es a través de una brajá, un capítulo de Tehilim, una tefilá, una buena acción, todo eso lo traemos. Y ya que estamos hablando de los bikurim, ¿qué eran los bikurim? Los bikurim eran las primicias. ¿Qué son las primicias? Había mejor dicho, no había, hay 7 especies, 7 entre cereales y frutos, que la tierra de Israel fue consagrada, fue santificada especialmente. Recibió este regalo. ¿Cuáles son estas 7 especies? Trae la Torá: trigo, cebada, uva, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Entonces explica que la persona, vamos a dar 2 explicaciones así generales. La persona llega va al campo cuando están saliendo las primeras frutas. Imagínense una persona que estuvo trabajando el campo. No es que uno pone la semillita y enseguida crece la plantita y crece el árbol y salen los frutos. Demora muchos años. Dicen que una palmera datilera demora 70 años en dar frutos. Entonces llega la persona esta, llega al campo y ve el primer fruto, que ni siquiera está completo, está el fruto ahí. Y todavía las demás palmeras, digamos, si es un dátil o las más higueras, si son higos o uvas, lo que sea, lo primero de todo, agarra y le pone una gomita, le pone una cintita, una gomita alrededor para que quede señalizada que esa es la primera. Pero todavía tienen que esperar que sigan creciendo. Después, cuando llega la época que se llevaban los bikurim era la época de Shavuot, bikurim que es en primicias. Después, cuando llegaba la época de Shavuot, todas esos primeros frutos de estas 7 especies se ponían en una canastita y se llevaban al Bet HaMikdash y se los entregaba al Cohen. ¿Y qué le decía la persona al Cohen? Y acá viene el quid de la cuestión. La persona le decía, lo tengo acá en el Humash, simplemente para ver, hay algo que se repetía, que él iba contando, decía, había todo un texto que tenía que leer, pero algo se repetía. Lo que sucederá es que cuando ingreses a la tierra que Hashem, tu Señor, te da como heredad, tomes posesión de ella, te asientes en ella. Luego, cuando ya estén totalmente instalados en la tierra, tomarás de alguno de los primeros de cada fruto del suelo en madurar, que recogerás de tu tierra, que Hashem tu Señor te da, y después vuelve a decir y que Hashem te dio, y después vuelve a decir que Hashem te dio. Varias veces dice que Hashem te dio. Y uno se pone a pensar que es necesario repetir a cada momento que Hashem nos dio esto, que Dios nos entregó esto. Más aún, imagínense los Kohanim que estaban ahí en el templo. No es que venía un solo tipo que venía del campo y traía las canastitas. Venían centenas, cientos o miles de personas con sus canastitas, con las primicias, porque de hecho la mayoría de los Yehudim seguramente eran agricultores en esa época. Entonces venían con las canastitas y el Cohen volvía a escuchar nuevamente una vez y otra vez y otra vez escuchar todo este, todo este relato. Entonces, ¿por qué era tan importante que la persona diga esto? En general, acá vamos a ver algo muy, muy interesante.
en general tenemos dos tipos de personas. Están los pesimistas y están los optimistas. Está el pesimista que por más que tenga lo que tenga, siempre encuentra algo que está mal. Y está el optimista que a veces de repente tiene poco o muy poco o no tanto, pero siempre mira las cosas para bien. Por ejemplo, puede ser una persona que sea una persona rica, que lo tenga todo y llega a la casa, llega cansado del trabajo y ve que la casa está desordenada y ve que la comida no está lista. Y acá, y se pone a despotricar, se pone a quejarse, pero él no se da cuenta que estas tres cosas que nombré, yo nombré tres cosas. Llegó a la casa, estaba la casa desordenada y la comida no estaba lista. ¿Qué estamos viendo acá? Primero, llegó a la casa, pero tiene una casa. Llegó, la casa estaba desordenada. Quiere decir que hubo alguien que la desordenó. Y la comida no estaba lista. Quiere decir que alguien no preparó la comida. Hay personas, si él pensaría en ese momento, hay personas que por ahí no tienen casa. O no tienen lo aleino, no tienen hijos para que desordenen la casa. O no tienen alguien no tienen comida para que se la preparen. Lo aleino. Entonces, esta es la diferencia entre el optimista y el pesimista. El pesimista, por más que tiene todo, igual se queja. El optimista, por ahí no tiene nada de estas cosas y sin embargo, tiene la esperanza que lo va a tener. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es donde uno se pone. Uno puede ser el centro de la escena. Y si uno piensa que es el centro de la escena, entonces todo va alrededor de él. Entonces, si la casa está desordenada, se pone mal. Si no está la comida lista, se pone mal. Si la comida está quemada, se pone mal. Si la casa no sé qué pasó, se pone mal. Todo lo pone mal, pero no se da cuenta que lo tiene. ¿Está bien? Una persona tuvo exceso de velocidad y lo paró la policía, le hizo la boleta y se pone mal porque lo pararon, porque le hicieron la boleta, pará. Pero sos una persona que sabés manejar, tenés licencia, tenés un auto, tuviste plata para poner en nafta al auto. Bueno, te pasaste la luz roja, bueno, ya está, esto es tu problema, te ganaste la boleta, la multa, pero mirá todo lo que tenés. ¿No? Todo depende de cómo uno lo ve. Y este es el mensaje de los Bikurim. El mensaje de los Bikurim es que la persona viene y, y le está, ¿y qué dice? No dice yo, la verdad, soy un gran agricultor y supe sembrar bien el campo y le puse riego por goteo por si no llueve, entonces cada plantita recibe con el sistema israelí espectacular, computarizado, en el momento que necesita la gotita, recibió la gotita y yo logré todo eso, qué sé yo. Eso es uno. Y después el otro, que por más que hizo todo esto, sabe que todo lo que tiene, lo tiene porque Hashem se lo dio. Entonces uno no está en el centro de la escena, en el centro de la escena está Hashem. Es como un niño cuando crece, a ver, piensa que tiene que tener todo servido, la mamá lo amamanta, le da de comer, le compra la ropa, todo. Pará, sos el centro de la escena. Cuando creces, te das cuenta que vos no sos el centro de la escena, que todo lo que uno tiene es gracias a Hashem, que Hashem nos mandó acá a este mundo. Nosotros solos no somos nada, ni existimos. Realmente, si lo miramos de cierto punto de vista, realmente no existimos. Como dice el Baal Shem Tov, que todo lo que hay es todo divinidad. Hashem tuvo la bondad para que nosotros entendamos o pensemos que somos algo, o sentamos que somos algo, pero en realidad todo es divinidad. Eso es un punto. Después está la otra persona, o la misma persona, otra forma, otro enfoque que podemos dar al mismo tema a los bikurim, es que uno llega y uno hace algo pequeño. Y uno entiende que yo hice algo,
y de lo poquito que hice, mira todo lo que tengo. Yo sembré, haré, sembré, hice lo mío, pero mira todo el campo que tengo todo sembrado, los árboles frutales. Está bien, yo hice lo mío, pero agradezco que este poquito que hice, mira todo lo que tengo. Como dice dice el Talmud, que un yehudí tiene que abrir como el agujerito de la aguja. Y yo, dice Hashem, te voy a abrir como el portón de un gran salón. O sea, cada uno de nosotros, ¿qué se nos pide? Un poquitito. Y después Hashem nos da todo. Había una persona, este maíz se lo escuché hoy, había una persona, un rab que fue a dar un shiur a un lugar, y estaba hablando con alguien ahí en el lugar, la Keilah, en la comunidad donde estaba ahí, y empezaron a hablar sobre una persona. ¿Qué es esta persona? Y digamos, el rab del lugar le empezó a contar, no, esto es una persona que nosotros ayudamos, una persona, lo aleino, que tuvo un montón de tzures, con la esposa, con esto, con lo otro, y tenía un montón de deudas y lo estamos ayudando, etcétera, etcétera. Y lo ayudamos en su momento. Esta persona, a pesar de todas las deudas y todos los problemas que tenía, y hacía lo que podía, él de noche agarraba unos cuadernos. ¿Vieron vieron con los que están estos los busca, que andan por el subte y venden, qué sé yo, venden cuadernos, virome, qué sé yo, lo que venga? Bueno, él iba puerta por puerta, este maíz se pasó en Israel. Él iba puerta por puerta y vendía unos cuadernos. ¿Cuánto podía ganar por los cuadernos? El tipo tenía una deuda enorme. Pero con los cuadernos, cuánto podía ganar? Unos shekel, unos pesos. No era eso lo que él necesitaba. Entonces una vez le preguntaron a él, decime, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Dice, yo estoy haciendo los recipientes, como la canastita de los bikurim. Yo hago el recipiente para que Hashem tenga cómo mandarme. Y así iba todas las noches, vendía cuadernos y se sacaba una pequeña diferencia. Había una persona que tenía, que tenía un problema, lo aleino con la esposa, y se había hecho unos chequeos. Y parecía como que la cosa no venía fácil, no venía bien. Y el hombre estaba muy preocupado y estaban esperando unos resultados para ver cómo estaba, qué había que hacer, etcétera. Y en eso viene este señor, le golpea la puerta y le pide los cuadernos, le quiere vender los cuadernos. Y el hombre estaba con la cabeza en otro lado, pero después se puso a pensar, por ahí yo voy a hacer una mitzvah, bueno, le compro unos cuadernos. Al rato lo llaman y le dicen que todos los resultados estaban perfectos, espectaculares. Cuando lo vio de vuelta este hombre de los cuadernos, entonces dijo, tal vez, esta era una persona que estaba en una buena posición. Habló le preguntó al hombre qué es lo que le pasa con los cuadernos, con esto, con lo otro, le contó que venía una situación difícil y con esto quiere la bendición de Hashem. Agarró, le prestó la plata de lo que necesitaba y le consiguieron un trabajo y el hombre salió a flote. Entonces, ¿qué vemos? Hacemos algo, un poquitito y todo lo que Hashem nos da. Pero para eso tenemos que corrernos nosotros del centro, entender que el centro es Hashem y nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Hay algo interesante, escuché también hoy un chat, una explicación muy interesante. Vieron que Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, que recién a los 40 años empezó a estudiar Torah, y cuenta, no sé, no recuerdo si el Talmud o el Midrash, cuenta que él vio como había una piedra que estaba agujereada. Cuando le preguntó a los campesinos cómo puede ser que se agujereó la piedra, entonces los campesinos le explicaron,
son, son las gotitas que van cayendo sobre la piedra. Y, ¿qué tal, Daniel? Las gotitas van cayendo sobre la piedra y la van horadando. Pero Rabbi Akiva le dice, pero siempre lo que cae siempre es una gota. Porque si vamos a agarrar y tirar un balde lleno de agua sobre la piedra no se va a agujerear. Pero acaba cayendo una gota y después cae una segunda gota, después una tercera gota. O sea, siempre lo que cae es una gota. Entonces, ¿cómo puede ser que una gota agujerea digamos, a la piedra? Entonces los campesinos le explicaron, ¿no? En la suma, una, le explicaron así, una gota tiene un impacto sobre la piedra. Uno no lo ve, pero un impacto tiene. Cae la segunda gota, es un segundo impacto. Cae la tercera gota, es un tercer impacto, hasta que llega el momento que la piedra se agujereó de todo, del todo. Y esto es la enseñanza para nosotros. Uno no tiene que hacer mucho, uno tiene que saber que todo viene de Hashem. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La gotita, hacer ese poquito, abrir un poquito. Pero, pero una gota más otra gota, una acción más otra acción, todo esto impacta en el mundo, impacta en la persona, impacta en la familia, impacta en todo lo que uno hace. Y esto hace que la piedra termine agujereándose. Entonces uno termina recibiendo todas las brajot, como trae la parsha de la semana con respecto a los bikurim. Dicen, está traído, que en el Bet HaMikdash había, en el templo, en el gran templo, había muchos portones. Los portones se cerraban de noche. De hecho, estaban los Leviim, que ellos tenían las llaves y cerraban los portones. Todo tenía portones, menos lo que se llama el Ulam. El Ulam, que era un lugar muy alto y ancho, que era el recinto central, donde ahí estaba el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, el santo y el santo de los santos, donde estaba en la primera parte estaba la menorá, la mesa, el altar de oro, y en la parte de más adentro el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, donde estaba el Arón HaKodesh, el arca con las lujot, las tablas de la ley. Ese recinto no tenía puerta. ¿Por qué no tenía puerta? Porque para que se expanda toda la ashpaa, toda digamos, la influencia del templo para todo el mundo. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros hacer un poquito y después otro poquito y otro poquito y agradecer y saber que todo lo hizo ayer. Cuando estaba preparando el shiur, justo me tocaron el timbre, con esto concluyo, pero es interesante. Justo me tocaron el timbre y era el verdulero que me vino a traer el pedido para la comida para Shabbat. Entonces, primero me digo, justo ahora viene el verdulero me trae la caja y tengo que cargarla, qué sé yo. Entonces, pensando lo que estaba preparando, dije, no, pero justo al revés. Baruch Hashem, que tengo el verdulero, que me lo trae a casa, que me trajo la verdura, que tengo, gracias a Dios, que tengo la casa y tengo dónde ponerlo y dónde cocinarlo y todo. Entonces, la enseñanza totalmente al revés. Uno aprende y agradece y reconoce todo lo que tiene. Los sefaradim, para concluir, los sefaradim ya empezaron con las selijot, los pedidos especiales que se hacen antes de Rosh Hashanah, empezaron con el comienzo del mes de Elul. Los Ashkenazim y Jabat, por supuesto también, empezamos este sábado a la noche, después de la medianoche. ¿Por qué después de la medianoche? Porque después de la medianoche es un momento de Rahamim, un momento de misericordia apropiado para pedir. En Argentina la medianoche no es a las 12, sino es a la 1 de la madrugada, porque el uso horario está corrido. Y después, a partir del lunes hasta Erev Rosh Hashanah, con excepción de Shabbat, decimos todas las mañanas antes de la tefila.
Que tengamos un Shabbat Shalom,